sí me causa conflicto. ¿Que los mexicanos somos tan tontos, Pedro? O sea, ¿cómo es posible que este señor haga una tras otra, tras otra, tras otra? Los pueblos, no es que seamos, miren, no es que seamos tontos, es que hay momentos en la historia en las que por circunstancias de un pueblo se adopta un liderazgo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que el pueblo alemán sea tonto? No, y sin embargo siguieron. Y siguieron a Hitler. ¿Tú crees que el pueblo italiano sea tonto? Si hay un pueblo que disiente, es el pueblo italiano. Claro. O sea, de la guerra a Aldo Moro hubo un número de años igual de la posguerra de gobiernos. Hubo un gobierno por año. Bueno, pero cayeron en Mussolini. ¿Tú crees que el pueblo americano sea tan tonto? Pues ahí está Trump, que Trump todavía sigue siendo un fenómeno cuando tiene acusaciones de toda índole que le impedirían salir a la calle y el cuate puede llegar a ser el candidato del Partido Republicano. O sea, no es que seamos un pueblo tonto, sino que las condiciones del país en el 2018, fueron tales que hubo un momento de hartazgo en la que este señor muy abusado dijo, ¿qué es lo que le agravia a la gente? La mafia del poder. Yo voy en contra de la mafia del poder, luchar por los pobres. Primero los pobres. ¿Quién le dio a ese señor el título de ser el único luchador por los pobres? ¿Quién? Él solo. Él solito. Y la gente, ante esas circunstancias, se deja embelezar por un discurso que le agrada porque estaba harto de lo que había. Y entonces, más que pensar si somos o no tontos, yo creo que lo que tendríamos que pensar es cuánto tiempo estamos dispuestos a sufrir antes de cambiar este esquema. Pero es que ahí te va porque hago... Por eso las elecciones del 24. Claro, ahí te va porque hago esta pregunta. Y a ver, a mí sí me parece importantísimo reflexionarlo y ponerlo en la mesa. ¿De qué se quejaba la gente antes? Entiendo, de la mafia del poder, del exceso y es lo mismo. De atropellos, del exceso de corrupción, el gobierno de Peña, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ok, la gente que decía, adiós al PRI. Ese era la intención de la gente, ya estamos hartos del PRI, ¿no? ¿Qué pasa ahora? O sea, la gente no se da cuenta que lo único que pasó es que estos señores se fueron a otro lugar, a un partido que se llama diferente, que tiene otros colores, pero se fueron los mismos de los que todo el tiempo tú te estuviste quejando. No, y el y mismo estuviste sistema. diciendo, son unos corruptos. Perdón, pero es que toda esa gente, lo peor que tenía el PRI, lo peor que tenía el PAN, lo peor que había en todos los partidos, que todos nos hemos quejado alguna vez, de por qué la política mexicana es un asco, de por qué la corrupción, de por qué bla, 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 la mafia del poder, hoy están todos esos metidos en Morena. Y lo puedes ver en los municipios, lo puedes ver en las diputaciones locales, las diputaciones federales, lo puedes ver en el Congreso Federal, en el Senado de la República, en las secretarías de Estado del presidente López Obrador. O sea, de verdad es que grave. eso es lo que aspira López Obrador, a un prismo como lo hubo en algún momento, como lo hubo con Echeverría, mayor incluso. O sea, la concentración del poder de este régimen no lo vi en los momentos más climáticos del presidencialismo exacerbado. El último presidente, digamos, de un mando así con la mirada, Salinas. Fue un presidente que se le quedaba viendo a los empresarios y se derretían, porque sabían que Salinas era un chaparrito que no reparaba en nada. Sí. Y si no, pregúntenle a Colosio, ¿no? O sea, no reparaba en nada. Bueno, eso palidece. Ya quisiera Salinas haber tenido un día del observador. No, pero aparte incluso, digo, a ver, aquí a lo mejor me van a salir varios a corregir, pero incluso Salinas, pues tenía ciertos fines un poco más democráticos. Totalmente. O sea, formó más por lo menos logró ciertas cosas. Abrió al mercado, que lo que te habla es, pues ya no estaba concentrando él tanto el poder. O sea, Salinas tenía esta visión de que México se repartiera un poco más. Claro. Durante su régimen se estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tú decías, un ombudsman en México, o sea, un abogado de la sociedad en contra de las decisiones de un presidente. Ah, caray, qué interesante. ¿Quién? La creación Jorge del Telecán, Carpizo etcétera, MacGregor,
un abogado, pero este está entregado a Salinas. Como sea, se armó una institución que empezó a resultar sustentable en el tiempo hasta que llega este hombre y dice, Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sirve. Me interesa. No, sí. Nada más que voy a meter a Rosario Piedra. Y por eso no sirve. Y por eso no sirve. ¿Qué años estuvo Salinas? 88, 94, Sí, 94. 88, 94. O sea, del 88 al 94 Salinas ya era más democrático y con una visión más a futuro Que lo de que es lo ahora. que hoy es López Obrador. Sí, estamos viviendo una absoluta regresión que esto va para ustedes, chavos. Miren, nada en la vida, apréndanse esta máxima de un viejo, nada en la vida es gratis. Nada, nada se te regala. Nunca, cuando veas regalos, dices, ¿y quid pro quo? ¿Esto por qué o qué? Claro, O sea, ¿qué quieres? O sea, nada en la vida es gratis. La libertad no es gratis, la democracia no es gratis, y el año que entra vamos a tener que entender que si no luchamos por estos dos conceptos, olvídense de libertades, olvídense de democracia y luego no se quejen, ¿eh? Y que no digan que no les dijimos. Y que no se quejen. Ahora, yo sé que le estoy hablando a un sector de la juventud que sé que va a reaccionar. Espero que reaccione. Y espero verlos el próximo 18 de febrero en la mega marcha que vamos a hacer en todo el país. Y en las que sigan. Pero lo que sí les puedo decir es que esta gratuidad que tienen ustedes de irse de reventón el viernes en la noche, ahí está. Pero puedes acabar asesinado, ¿eh? Y el día de mañana puedes incluso ni siquiera poder salir. Claro. Si se te decreta un toque de queda o lo que sea. No, las libertades no son gratuitas. Se ganan todos los días y las estamos perdiendo paulatinamente. Y yo, que les hablo ya de una generación que va de salida, me voy a ir muy inquieto, muy inconforme con México si dejo a un México con la zozobra con la que se habrá ido Ricardo Rocha. Ay. Cuando dijo, este país se lo está llevando la chingada. Y eso es lo que tenemos que evitar todos. Demasiada sabiduría acabas de derramar, Pedro, muy bien. Y justo pasando a ver a otro tema, hace unas semanas también en tus redes sociales, hiciste una entrevista que a mí me pareció fantástica con Elena Chávez, autora del Rey del Cash, del Gran Corruptor. Y me gustó muchísimo una parte en la que hicieron un guiño a uno de los temas más importantes que viene en el libro del Gran Corruptor, que es la amenaza que significa Andy López Beltrán, que es quien, pues, es la copia y calca de su padre, sigue el mismo modus operandi. Ella lo mencionaba como, también es un corruptor, es extorsionador. ¿Qué podemos esperar o qué más bien tenemos que estar atentos de Andy López Beltrán? ¿Crees que tras la salida de su padre de la presidencia va a diluirse esta imagen o al contrario, va a crecer con los años e incluso podría llegar a competir por el poder en 2030? Todo depende del resultado del 24. El proyecto es, el presidente luego a veces da a conocer lo que trae aquí en el occipital, ¿no? El presidente dice que lo que necesita la cuarta T para consolidarse es tiempo. 18 años. ¿Cuál es su proyecto? 6 años míos, 6 míos, pero con Claudia, y entonces yo ya no voy a estar en condiciones, pero entonces en el 2030 mi hijo. ¿Y qué tengo que hacer para que mi hijo sea influyente en el 2030? Bueno, tiene que ser muy rico ahora. Claro. Muy rico. Ahora, les puedo decir, no tengo papeles, pero tengo muchos testimonios. Todo lo que se mueve en este país del gobierno de compras, todo, en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados en donde gobierna Morena, tiene que ver con Andrés. Sí. Todo. Pues, pasan por Andrés. Pues ya lo hemos visto, o sea, ya tenemos pruebas de que le está yendo bien a sus compas y vamos a tener más conforme se acerca el 24. Vamos a tener que darnos cuenta del grado de corrupción que se está gestando en este momento, en donde están cargando la pila, entiéndase, dinero, para estar preparados para lo que viene en el 24, en donde pienso que le van a echar todos los recursos habidos y por haber para ganar las elecciones. Ahora, si todos salimos y votamos en mayoría por la oposición, entiéndase, por Xochitl, va a ser muy difícil que fraguen lo que están pensando. Ellos
López Obrador va a negar cualquier derrota, porque los dictadores nunca se van por la vía democrática. Y le apuesta a la no participación. Y la apuesta a la disuasión, Claro. porque incluso muchas personas, mira, hay dos tipos de personas que me preocupan. Una, no, pues ya para qué votos si ya van a ganar ellos. Entonces tienes que decirles, no, También espérame equivocados. tantito. Uno de los grandes triunfos de Morena es que se han hecho sentir que son invencibles. No es cierto. No es cierto. Ahí está el 21, que lo refleja. Ahí está el 21 que lo refleja. Y otra, no, es que si salgo a votar me va a salir narcotráfico y me van a dar un balazo o me van a intimidar o me van a marcar o se van a vengar. Entonces, muchos votantes podrían decir, no, si yo voy a arriesgar eso, mejor no voy a votar. Yo les digo una cosa, si eso es lo que están pensando, a lo mejor no van a ser amedrentados en las elecciones, pero el resto de su vida sí. Claro. El resto de su vida, olvídense de que vayan a ser libres de un problema como el que se les podría proponer si se paran en una fila para votar. Va a ser mucho peor lo que tendrán que enfrentar si no participamos en el 24. El 24 no nos estamos jugando una elección, estamos jugando un país y nos estamos jugando el futuro de un país. Y eso es lo que tenemos que Oye, hacer. pero yo te quiero preguntar, decías, el 2 de junio gana la oposición, gana Xóchitl, el 3 en la mañanera. Un pedo del tamaño del mundo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vas a sacarlo de Palacio Nacional? Pues con la fuerza de la sociedad. ¿Cómo sacaron en Sri Lanka al gobierno? Por la gente. ¿Cómo sacaron en Argentina al gobierno de Fernando de la Rúa? ¿Cómo sacaron a Trump o a Egipto en la Revolución de Terciopelo? ¿Y los militares van a apoyar a quién? Yo quiero pensar Que sí. que los militares estarán con México, chingado. Digo, por Dios. Además, aparte del cara de Luis Crescencio Sandoval, el secretario, no voy a decir cara de qué, pero imagínensela. Pónganos en los comentarios Pongan cara el nombre. de quién le ven. El más creativo. Cara de, pueden ponerle lo que quieran. Yo estoy seguro que hay mandos en diferentes niveles que tendrían una conciencia, hablo como cuerpo castrense, de, oye, pues va a México primero. Miren, si el presidente pudo desestabilizar al país siendo candidato perdedor, ¿qué no podrá, un silogismo, ¿qué no podrá desestabilizar siendo presidente de la República?